porque aquellos que soñamos toda nuestra vida, que nos tenemos el desvelo de que solo la revolución puede liberar a la patria, el argentinazo fue un acto supremo, desde el punto de vista de los pueblos que se rebelan frente a la opresión, ¿no es cierto?, frente a la opresión que vivían en ese momento. Algunos lo encuentran como un momento trágico, que sí lo era, desde el punto de vista de la necesidad, del sufrimiento, ¿no es cierto?, del avasallamiento de los derechos, de la pérdida de soberanía. Desde ese punto de vista fue la tragedia histórica. Desde el punto de vista de la liberación, fue una pueblada de carácter nacional, digamos así, con rasgos insurreccionales, donde se destituyeron 5 presidentes, ¿no? Lo primero que yo quiero decir que la enseñanza más grande que nos dejó el argentinazo, después vemos por cómo llegamos al argentinazo, es que por primera vez, la gente en la calle logra derrumbar a un gobierno, frenar el estado de sitio. Es la primera vez después de la Revolución de Mayo, nunca había sucedido eso. Hay un germen, un origen ahí del argentinazo en los 90. Claro, se cae el muro de Berlín. En realidad tiene que ver con una situación de carácter internacional, donde cae el muro de Berlín. Se termina de cerrar un proceso, podríamos decirlo así, digamos, de los dos mundos que existían. Había un mundo que era el capitalismo, ¿no es cierto?, el sistema capitalista, imperialista, y había, ¿no es cierto?, otro mundo que era el mundo socialista. Esa derrota, digamos, de las revoluciones, y expresado en el muro de Berlín, abrió una ofensiva reaccionaria a escala mundial. ¿En qué momento nos agarra a nosotros? Bueno, aquí se venía del gobierno del radicalismo, principalmente Raúl Alfonsín, también con una política, digamos, de hiperinflación, una situación desesperante de las masas, y se va conformando en ese proceso una unidad popular con un programa popular, digamos, estamos hablando de 1989, ¿no? Con 14 puntos que tienen los temas nacionales, democráticos, antiimperialistas, de revolución industrial, de salariazo. Con ese programa se constituye lo que se llamó el Fresgrupo. Hay un momento que es ese. Pero frente al fenómeno que yo te estaba explicando, ¿no es cierto?, el gobierno triunfa, gana las elecciones y ya pone un ministro que es de Bungiboe. Todo lo que las empresas vinculadas al Estado pasaron a estar en manos privadas. Todas las grandes empresas vinculadas al mundo del trabajo pasaron a estar en manos privadas. O sea, vino de alguna manera a imponernos el Fondo Monetario de la mano de los yanquis una reducción del Estado con un fuerte ajuste para los sectores populares. Iba a empezar a surgir un fuerte rechazo de diferentes sectores que empezaban a unirse, digamos, en la calle, ¿no? Y si nosotros dejamos de pagar la deuda externa, nos van a aislar. ¿Quién nos va a aislar, compañeros? Si ya no tenemos crédito internacional, si los aviones no son nuestros, si los barcos no son nuestros, ¿quién nos va a aislar? Las mismas potencias que hoy nos ponen la soga al cuello para que le paguemos esa deuda, compañeros. Hay un cambio brusco de 180 grados en el programa por la cual se había constituido en un proceso, un frente, que luego gana las elecciones, ¿no?, que constituía 13 partidos políticos, que tenía 14 puntos programáticos, lo traiciona. El gobierno pasa a una política de entrega total. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se entrega el río Paraná. Ustedes vieron que ahora estamos discutiendo todo el tema de la hidrovía, la industria naval, la línea de banderas marítimas argentina. Todo eso era argentino, el acero. Se privatiza Somisa, la madre de todas las industrias para cualquier país es la industria del acero. Bueno, en ese gobierno Menem pasa a entregar el acero, habla de relaciones carnales con los Estados Unidos, habla de la superpotencia,
mundo unipolar. El tema de las privatizaciones dejó a miles y miles y miles de gente sin laburo, por eso lo de Cutralcó, cuando se privatizó YPF y los petroleros quedaron sin trabajo. Esa fue otra, también el Cutralcazo fue otra jornada histórica. En Santiago fue por los empleados públicos, hubo la ley bicicleta, creo que se llamaba, no sé qué, que en un rato dejaron a 10.000 empleados públicos sin trabajo, docentes. Entonces era una cosa que era algo que se iba gestando, y yo siempre digo que el gran acierto, después del santiagueñazo en el 93, el partido empezó a hablar que esta situación nos lleva a un argentinazo. Van a empezar a ser años de mucha efervescencia social. En el 99 gana la Alianza y a partir del 2000 se van a empezar a producir algunos hechos que va a ser un recorte de 400 millones de pesos para el presupuesto universitario de la mano de López Murphy, que era el ministro de Economía. Eso es como tirar una bomba, digamos. Teníamos un país, la declinación total de la soberanía, porque eran la geopolítica, los temas militares, en el tema de la deuda, todas las entregas a las empresas privadas. Entonces se entró en una situación económica de desesperación de las masas. Y lo más grave es que cuando meten el corralito, ¿no es cierto? Bueno, ahí se corta la cadena de pago. Vos que le querías pagar a tu empleada doméstica no le podés pagar. Vos querías al pintor, al albañil, el herrero, ¿sí? ¿Se entiende? Aparte los problemas macro, ¿no? Pero los problemas concretos, se cortó la cadena de pago. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. Y además, los que tenían ahorrado, se lo robaron. Entonces, eso fue lo que explotó en la Argentina. La gente desesperada, algunos sus ahorros de toda su vida, ¿no es cierto?, con los martillos los bancos. No hay antecedente en el sistema bancario mundial que hayan tenido que vallar. ¿Vieron como una obra en construcción que le ponen vallas? Bueno, eran sectores medios, laburantes, unos medios, no tan medios, y otros ricos, pero que iban, ¿no es cierto?, con el martillo, a darle 3 horas al martillo y a la valla a los bancos. Yo creo que el corralito fue el factor que detonó todo, porque golpeó, para ser claro, lo que golpeó fue el medio. Eso estuvo unido a otra medida, que fue la medida política del gobierno, que es la cuestión democrática, cuando el gobierno de la Rúa pone el estado de sitio. El país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia. Eso fue lo que explotó en la Argentina. Y bueno, y después lo de la Rúa, creo que la gota para que estallara todo por los aires fue la declaración del estado de sitio. Yo me acuerdo cuando se dijo que esa noche iban a declarar el estado de sitio, desde el partido se tomó la decisión de que aquí los que estaban más involucrados en todas estas luchas no nos quedáramos en nuestras casas por lo que podía pasar esa noche, que no nos vayan a buscar. Nos desparramamos en distintas casas más seguras. Yo me acuerdo que a las 11 de la noche yo me fui con Ana María, que era mi compañera de las mujeres en lucha. Estábamos en una casa que nos habían prestado. Cuando vimos lo del estado de sitio nos olvidamos lo que había dicho el partido, que había que salimos a la calle como locas, porque fue una cosa que no... Era ya todos los sufrimientos que tenía, y encima este tipo te mete en un estado de sitio, no. Fue una sorpresa. O sea, yo me acuerdo que era en la calle Crespo. Nos vinimos caminando, corriendo, y era gente que salía de las casas, que salía de los balcones. Fue algo maravilloso. Todo el centro estaba prendido fuego, los vecinos bajaban del edificio, prendían basurales, basura, o sea, vos ibas caminando por la calle, eran focos prendidos fuegos a medida que vos te ibas caminando en el centro, y ya teníamos compañeros que decían
que se estaban produciendo como levantamientos en los barrios, ¿no? Que había una situación de levantamientos y bueno, y justamente esa asamblea definía si nos teníamos que quedar en la facultad o no. Había muchos rumores de represión, de que la policía, venía como a reprimir, había muchos rumores de que las barriadas venían a invadir el centro, o sea, tuvo una situación muy, muy álgida y esa noche ganamos la asamblea, ¿no? Nosotros empujábamos de no quedarnos en la facultad, ganamos la asamblea y empujábamos volver al otro día. Cuando volvimos al otro día se había producido, digamos, justamente la retirada de la Rúa se va en helicóptero producto de la gran conflictividad que había en todo el país. Y el titular de la capital, no me olvido más, decía argentinazo. Bueno, después viene la sucesión, ¿no es cierto? Se produce lo que veníamos planteando nosotros desde el año 96, que había planteado el camarada Otto. Al producirse el argentinazo, bueno, se crea una situación revolucionaria, objetiva, donde los de arriba no pueden vivir como viven y los de abajo tampoco quieren seguir viviendo como viven. Entonces, una retroalimentación entre los de arriba y los de abajo. Eso abrió una crisis política, económica y social tremenda, donde la situación iba cambiando a horas. Era una situación tremenda. Ese cambio de gobierno terminó lo que fue el gobierno Rodríguez A y se plantea la suspensión del pago. Nosotros durante todos esos años planteamos lo que planteaba en ese momento Alejandro Olmos, ¿no es cierto?, que había investigado la deuda y que habíamos encontrado que la deuda era ilegítima, usuraria y fraudulenta. Bueno, ¿les suena algo de lo que está pasando con la deuda, no? Y si nunca estuvimos tan cerca de constituir un gobierno de unidad popular que pueda abrir paso a un proceso, ¿no es cierto?, de liberación nacional y social. Fue una enseñanza tremenda, sobre todo de aquellos que pensamos, ¿no es cierto?, de que no hay ninguna posibilidad, digamos, que se rompan las cadenas de la dependencia, ¿no es cierto?, que se pueda sin una revolución, con los sueños siempre del Che, ¿no? Toda retracción es un grito de guerra contra el imperialismo. Bueno, el pueblo hizo tronar de escarmiento, ¿no es cierto?, como nunca antes lo había hecho.